Ocean Unger. The Endless One. Escrita por Satoru Kornoplus. Capítulo 3, Despertar. 1. La sensación de despertar no fue gradual. Fue como ser empujado violentamente desde un abismo de inconsciencia hacia una lucidez fría y sofocante. La primera señal de que algo iba mal llegó a través del tacto. Satoru Gojo sintió una textura áspera contra su espalda, algo que parecía una combinación de piedra y carne. No hacía frío como el hormigón, pero tampoco hacía calor como un cuerpo vivo. Era algo cálido, casi pulsante, pero lo suficientemente duro como para causar incomodidad. Sus ojos se abrieron lentamente, el azul brillante de sus iris captó la tenue luz de la habitación. El techo sobre él era grotesco. No era ni liso ni regular, sino una fusión de diferentes superficies. Algunas partes parecían hechas de madera podrida, otras de hierro oxidado, mientras que había secciones que definitivamente parecían piel. No era piel humana normal. Era translúcido, con venas oscuras y engrosadas visibles debajo de la superficie. La tenue luz de color amarillo verdoso de la habitación parpadeaba de forma irregular, como una bombilla que se apaga. Parpadeó varias veces, intentando adaptar su visión al inusual entorno, mientras al mismo tiempo trataba de confirmar si lo que veía era efectivamente real. Gojo intentó moverse, pero su cuerpo se sentía pesado. No porque estuviera herido, sino por algo más primario. El aire en el lugar se sentía denso, con un peso invisible aferrado a sus extremidades, presionándolo hacia abajo. Finalmente logró sentarse, frotándose la nuca mientras observaba su entorno. El espacio en el que se encontraba era pequeño, una habitación cerrada, pero no completamente aislada. Los muros no eran muros en el sentido convencional. Al igual que el techo, parecían estar hechos de diferentes materiales extraños. Había partes compuestas de lo que parecía una mezcla de carne seca y hormigón agrietado, mientras que otras tenían secciones de metal unidas con abrazaderas gigantes que parecían estar a punto de ceder. Algunas partes brillaban tenuemente, como si estuvieran recubiertas de un líquido aceitoso que goteaba en finos chorros sobre el suelo. El terreno, en cambio, era sólido pero irregular. Notó que algunas partes eran piedras sólidas incrustadas de musgo ennegrecido, mientras que otras tenían pedazos de hierro viejo, con bordes afilados y dientes de engranaje que giraban lentamente, sin razón aparente. Era desconcertante cómo todo parecía tener una intención propia, pero ninguna lógica. Gojo finalmente se puso de pie, el sonido de sus zapatillas resonó amortiguado en el espacio. El sonido no se disipó como debería. Parecía tragado por las sombras, como si el aire se lo tragara todo. Caminó unos pasos en círculos, probando y evaluando su propia fuerza, junto con su equilibrio. Su cuerpo se sentía bien, pero había un malestar constante en su estómago. No era un dolor, sino una sensación de vacío. En el centro de la habitación había una mesa baja. No fue hecho para la comodidad humana. Su parte superior era de metal corroído, con manchas de óxido tan profundas que parecían agujeros. Pedazos de cuero o carne seca fueron clavados en el borde, colgando como grotescas tiras de cortinas. Sobre la mesa había una sola vela, su llama parpadeaba y parecía luchar contra su propia existencia. La luz no iluminaba lo suficiente, pero dejaba claro que había algo grabado en la superficie de la mesa. Gojo se acercó y se inclinó para mirar. Los dibujos eran caóticos y obsesivos. Círculos superpuestos, líneas irregulares y runas indescifrables lo llenaban, como si alguien se hubiera perdido en un intento de comprender algo más allá de la cordura. ¿Sabes? Si estuviera loca, tal vez esto tendría sentido.
Tal vez, continuando con el análisis, nota cómo los bordes de las runas parecían rayados, como si hubieran sido hechos con uñas en lugar de instrumentos. Algunas partes estaban manchadas con lo que parecía sangre seca, mientras que otras brillaban con un líquido negro viscoso. El de cabello blanco frunció el ceño. Había algo en el espacio que le molestaba profundamente, pero no podía explicar qué. Poniéndose de pie nuevamente, caminó hacia una de las paredes. Las irregularidades en la superficie llamaron su atención. Pasó los dedos sobre una sección que parecía estar hecha de metal rugoso, tratando de sentir el material. Fue extraño. Su textura no era del todo sólida. Cuando presionó, hubo una ligera flexión, como si el metal fuera maleable, pero tampoco pudo doblarlo. Había algo incrustado en la superficie. Él retiró la mano para mirar. Más runas. Estaban dispersos como marcas tribales, pero no formaban ningún patrón reconocible. Parecían haber sido creadas por algo instintivo, una mente perturbada tratando de registrar una comprensión que no era humana. La sangre seca llenó las ranuras de las runas, intensificando el malestar. Entonces notó el sonido. No fue exactamente un sonido, sino una vibración que llenó la habitación. Era apenas audible, pero hizo vibrar los huesos de su mandíbula. Era rítmico, un pulso lento y constante, como un corazón. ¿Ese sonido, o es mi corazón latiendo o es el sonido de este lugar? Prefiero creer que soy yo. Instintivamente dio un paso atrás, sintiendo que su pecho se apretaba y su pulso parecía aumentar. Tranquilízate, Rojo, continuó en su mente, continuó con sus pensamientos. Nada de esto es real. ¿Verdad? Incluso en su mente, su voz sonaba dudosa, contradiciendo la típica confianza que siempre había tenido en sí mismo en los dos últimos pensamientos que tuvo. El aire en el espacio no era fresco. Notó que había algo pesado, casi mohoso, llenando sus pulmones con cada respiración. Era como si el propio entorno intentara asfixiarlo lentamente. Notó una sustancia viscosa que goteaba desde lo alto de una de las paredes. Era un líquido espeso y negro con un brillo aceitoso. Goteaba desde un punto específico, cayendo al suelo con un sonido hueco, como gotas de agua pesada. Gojo siguió la trayectoria de la sustancia hasta el suelo. Se había formado un pequeño charco que reflejaba la luz de las velas sobre la mesa. Vio su propio reflejo por un momento, pero algo estaba mal. Su imagen en el líquido parecía distorsionada. Los contornos de su rostro se ondularon y sus ojos, de un tono azul tan vibrante, parecían mirarlo con algo que no era su propio brillo. Era una mirada vacía. Se apartó rápidamente, secándose la mano en el pantalón como si hubiera tocado algo contaminado, aunque estaba a metros de distancia. Todo allí parecía diseñado para quebrantarlo. No había lógica, solo una sensación de presión constante en su mente, como si el espacio a su alrededor estuviera vivo y esperando el momento adecuado para tragarlo. En la esquina de la habitación, vio una puerta. O al menos algo que pareciera una puerta. No estaba hecha de madera o metal como una puerta común. Era un arco deformado, formado por huesos largos y blancos, cruzados y unidos por cuerdas de carne. La puerta en sí estaba compuesta por una membrana translúcida, similar a la fina piel de un tambor, que se expandía y contraía ligeramente, como si respirara. Gojo se quedó allí unos segundos, observando. Lo que había al otro lado parecía incluso más surrealista que el espacio en el que se encontraba. Cada fibra de su instinto le gritaba que no lo tocara, pero al mismo tiempo, la idea de quedarse era insoportable. Donde estaba se veía igual. Volvió a mirar sus manos, apretando y abriendo los puños.
El ligero temblor que sintió no era algo que reconociera como propio. Gojo nunca tembló, él es el más fuerte. Pero allí, en ese lugar, algo era diferente. No sabía qué, pero lo era. La vela sobre la mesa de repente parpadeó y estuvo a punto de apagarse. Esto le hizo volver su mirada hacia la habitación que lo rodeaba. El brillo amarillento de las paredes parecía más intenso y el ritmo del pulso que había sentido antes parecía más rápido, más cercano. Satoru respiró profundamente y cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, brillaron débilmente en la penumbra, devolviéndole un destello de su confianza habitual. Cualquiera que fuese esa rareza disfrazada de lugar, no lo destruiría. Aún no, se acercó lentamente a la puerta, listo para tomar su decisión. Cruzándolo con tensa calma, sin saber qué le esperaba al otro lado, el aire era diferente. Cuando sus pies tocaron el suelo, sintió un ligero temblor, una vibración en el suelo que parecía latir. El ambiente que le rodeaba era oscuro, pero no del todo. Había una luz tenue que provenía de fuentes que no podía identificar. La atmósfera estaba cargada y Gojo sintió una ligera molestia en el vientre. No era el tipo de sensación al que estaba acostumbrado, pero en ese momento sentía como si el espacio mismo se estuviera tragando lentamente su confianza como un parásito. Dio un paso adelante y el sonido de sus pasos en el suelo quedó amortiguado, como si el entorno absorbiera incluso el sonido de su propia presencia. Cuando miró hacia un lado, notó que las paredes estaban hechas con el mismo estilo antiguo, como castillos y catacumbas que había visto en libros, películas e incluso documentales. Algunas partes de la pared estaban abiertas, mostrando cavidades oscuras y húmedas, con hebras de algo viscoso, similar a lo que había visto antes corriendo por la habitación, extendiéndose hasta el suelo, donde se acumulaban en pequeños charcos negros. Gojo hizo una mueca. Su mirada recorrió cuidadosamente las paredes, pero había algo en el lugar que lo hizo dudar. No era solo repulsión, sino algo más profundo. Algo rozaba los bordes de su mente, sugiriendo que ya no tenía el control. Los ojos azules comenzaban a darse cuenta de que claramente el espacio a su alrededor le decía que ya no estaba en el mundo que conocía. No importa dónde termine, puedo manejarlo. Se dijo a sí mismo en su mente, su tono bajo pero firme, su confianza aún latente. Él es Satoru Gojo, el más fuerte. Nada debería ser capaz de romperlo, ni siquiera lo que fuera que era este lugar. A medida que avanzaba, el entorno que lo rodeaba parecía más caótico y se dio cuenta de que había algo más bajo sus pies. Pequeños insectos, como si el suelo mismo estuviera vivo. Se movían frenéticamente, esquivando meticulosamente sus pasos involuntarios, pero al mismo tiempo, parecían atraídos por su presencia, como si la esencia misma de su cuerpo los llamara. Lo ignoró, pensando que debía ser un poco más de la rareza de ese lugar, manteniendo su concentración. Su atención se centró en las escaleras que tenía delante. Una escalera estrecha y deteriorada que ascendía hacia una oscuridad aún más densa. Dudó un momento, pero luego se permitió una sonrisa cínica. No había nada allí que no pudiera manejar, será fácil. Se dijo a sí mismo mientras ponía su primer pie en la escalera. Pero en el momento en que lo pisó, un dolor agudo le atravesó la cabeza. Fue como si una espada fría hubiera atravesado su mente, destrozando su percepción de la realidad. Gojo se estremeció, obligándose a seguir escalando, apoyándose en una de las paredes, pero el dolor solo crecía, viniendo desde el interior de su propia cabeza. Sus ojos azules, especialmente aquel que sufría de un estrabismo del que ni siquiera sabía que lo tenía, empezaron a brillar con más intensidad,
pero esta vez, no había confianza en sus movimientos. Algo estaba mal, muy mal, el dolor se intensificó y, de repente, todo a su alrededor empezó a cambiar. Las paredes, tal como en la visión que había tenido antes de desmayarse, en su muerte cercana, comenzaron a convertirse en formas incongruentes de carne, sus superficies se contorsionaron, como si todo el espacio estuviera siendo retorcido y moldeado por manos invisibles. Las formas se desdibujaron, transformándose en algo grotesco, algo que no podía procesar. Era como si la carne estuviera viva, creciendo y disolviéndose en un ciclo interminable de nacimiento y descomposición. Su visión se volvió borrosa y Gojo sintió una ola de claustrofobia. El entorno, que antes parecía sombrío, ahora parecía apretarse a su alrededor, envolviéndolo en una prisión de carne. Cada respiración parecía estar llena del sonido de algo chasqueándose, como si el aire mismo se desgarrara a su alrededor. Gojo intentó moverse, pero sus pies quedaron atrapados. Algo le impedía seguir adelante. Tensó sus músculos, pero el peso del entorno parecía ser más de lo que podía soportar. El dolor en su cabeza se estaba volviendo insoportable y una sensación de mareo se apoderó de él. Miró sus manos, pero parecían distorsionadas, los dedos curvados y rotos irracionalmente, como si estuvieran hechos de algo maleable e inhumano. Parpadeó varias veces, intentando enfocar su visión, pero lo que vio no tenía sentido. Fue en ese momento que la sintió, la presencia detrás de él, algo que no podía ver pero estaba allí. Sintió que la presión aumentaba sobre él y entonces escuchó un susurro, apenas audible, que parecía venir de su propia mente. No reconoció la voz, pero la sensación de terror era indescriptible. Fue algo mucho más profundo que cualquier batalla o desafío que había enfrentado. Era una sensación de absoluta impotencia, algo que le hizo preguntarse si realmente era el más fuerte. Gojo apretó los dientes y su visión empezó a volverse borrosa. No podía, no debía, dejar que eso lo deprimiera. Pero había algo dentro de él que estaba cediendo. Algo que no podía controlar. No sabía qué era esa presencia, pero sentía que si no tenía cuidado, finalmente podría destrozarlo. Fue entonces cuando volvió a sentir el dolor. Un dolor punzante, que empezaba en la cabeza pero que ahora se extendía por todo el cuerpo. Gritó, pero el dolor era tan intenso que las palabras se perdieron en el aire. Su visión se volvió más distorsionada y todo a su alrededor parecía fundirse en una única mancha de carne, sangre y sudor. En un reflejo instintivo, Gojo miró hacia la dirección de donde venía, hacia donde debería estar la puerta. Pero no había nada más allí. El lugar por donde acababa de pasar ya no era visible, o mejor dicho, ya no existía. El espacio estaba vacío, una negación de la oscura realidad que el hechicero acababa de conocer. El dolor en su cabeza ahora era una presión constante, como si la existencia misma estuviera tratando de aplastarlo. Las formas a su alrededor se deformaron aún más, estirándose, descomponiéndose y reconstruyéndose de maneras imposibles. El portador de 6 ojos no podía entender lo que estaba sucediendo, pero el terror comenzó a filtrarse en sus pensamientos. Yo, no puedo. El de cabello blanco intentó hablar, pero la sensación de dolor y miedo hizo que su voz flaqueara, agarrando fuertemente su cabello con ambas manos. La presencia detrás de él, esa cosa que lo observaba sin ser visto, continuó ejerciendo su influencia sobre él, haciéndole creer que había entrado en un lugar donde ya no había más control, ya no había más lógica. Ahora estaba a merced de algo que no entendía. La lucha por su cordura había comenzado, y no sabía si podría resistirse. Satoru ya no estaba solo. Había algo más allí.
algo que aún no entendía. Y con eso, Satoru no lo dudó, el instinto tomó el control y en una fracción de segundo giró su cuerpo hacia lo que sintió que era la fuente de esa sensación asfixiante. Sus manos se levantaron en un solo y rápido movimiento, la energía familiar fluyó naturalmente, impulsada por la confianza que siempre lo había acompañado. Azul fue convocado con precisión o al menos, debería haberlo sido. El espacio a su alrededor debería haberse distorsionado. La presión debe haber sido abrumadora, consumiendo cualquier cosa que se atreviera a amenazarlo. Pero en cambio, todo permaneció en silencio. No hay cambios en el aire. Ninguna deformación en la realidad, nada. Gojo parpadeó y una mirada de confusión se apoderó de su rostro. Algo estaba mal. Intentó sentir la energía en sus manos, en los nervios que latían bajo su piel. Nada. Absolutamente nada. La ausencia era absoluta y aterradora, no podía sentir su energía maldita, por un momento que pareció una eternidad, el aire alrededor de Satoru pareció comprimirse nuevamente, pero esta vez fue diferente. El dolor en su cabeza regresó con fuerza, una punzada aguda que le nubló la visión. Se tambaleó hacia atrás, intentando mantener el equilibrio, con la mano apoyada en una de las paredes ahora extremadamente grotescas. Gojo intentó alejarse, pero cada paso parecía más difícil, el suelo blando agarró sus pies, como si intentara atraparlo. Tropezó de nuevo y cayó de rodillas. Su respiración era pesada y gotas de sudor corrían por su frente mientras luchaba por recuperar la concentración. No puede ser real, murmuró, más para sí mismo que para su entorno, mucho peor que estar en la situación en la que se encontraba, era ser vulnerable, incapaz y débil, sin una gota de energía maldita en su cuerpo. Miró hacia arriba, sintió que algo goteaba sobre su cabello blanco y vio algo que lo dejó helado. Del techo colgaban largos hilos como si fueran telarañas, pero estaban hechos de carne. Al final de cada hilo colgaban unos ojos humanos que parpadeaban erráticamente, como si lo estuvieran observando. El horror en sus ojos reflejaba lo que él sentía, un terror primario que no podía quitarse de encima. Satoru se obligó a levantarse, apretando los dientes mientras intentaba alejar su miedo. Esto es obra de una maldición, solo puede ser que... Pero mientras lo decía, supo que ese no era el caso. Nada de ello parecía encajar en el mundo que él conocía. Fue como si hubiera cruzado una línea que no debería existir, o incluso ser cruzada, intentando recuperar el control. Dio unos pasos más, ahora con más cuidado, pero el espacio a su alrededor parecía aún más distorsionado. Mientras subía las escaleras después de caer involuntariamente unos cuantos escalones, cada paso parecía resonar más fuerte, reverberando por la habitación como un grito. Finalmente, se detuvo. No porque quisiera, sino porque algo lo detuvo. El aire parecía más denso, casi sólido, y sintió un peso en el pecho que le hizo jadear. Y entonces ocurrió lo más aterrador. Silencio absoluto. El gorgoteo, los latidos del corazón, los sonidos distorsionados, el dolor paralizante, todo se detuvo. Gojo se giró una última vez, hacia atrás y en la dirección en la que bajaba las escaleras, con el cuerpo tenso y los ojos muy abiertos. Para su sorpresa, no vio nada más que paredes de piedra. El suelo sólido, las paredes desgastadas y el olor a polvo eran una vez más todo lo que existía, dejándolo con una sola pregunta en su mente: ¿a qué clase de pesadilla viviente lo llevó a esa puerta de hueso? Notas finales: la mente de Satoru ya se está yendo al infierno.
Este tiempo que estuve fuera, además de resolver mis asuntos personales, me dio tiempo para pensar mucho en los fics y en este en particular, debido a que este fue Aranger y quería darle un poco de cuidado extra, junto con el hecho de que en ambos juegos es posible tener más de un final, planeé 4 finales para la historia. Ahora, ¿cómo voy a poner esto aquí? Todavía lo vamos a descubrir, jajaja. Bromas aparte, tengo más o menos una idea de cómo lo voy a hacer. Espero que lo hayas disfrutado, nos vemos la próxima. Disculpen cualquier posible error ortográfico. Gracias por leer hasta aquí.